clínica. Esta plática de cómo planear una cirugía con base a parámetros espinopélvicos es producto de una aventura de los últimos 10, 15 años de mi vida de observar las ponencias de Claudio Lamartina, Jan Leweg, el mismo Russoli, el mismo grupo de Lenke, por decir algunos de los maestros y de los cuales me he basado para realizar esta plática y mi práctica clínica. Y también gran parte de la necesidad de tener esta práctica charla es cómo lo voy a aplicar, porque estamos acostumbrados a una plática que desmenuza un artículo de un autor y que nos habla solamente de los famosos parámetros espinopélvicos, pero ¿cómo los aplicamos? O sea, ¿cuál es la traducción directamente para nosotros que somos cirujanos? Y la mejor manera, como decían muchos de mis maestros, es cómo llegan los pacientes. Este es un caso típico de nuestra consulta. Un hombre de 58 años de edad, retirado, activo socialmente, que juega golf con un hándicap de 8 que empeoró a 18, resultado del dolor. Clínica, lumbalgia, claudicación espinal, neurogénica, le evaluamos la marcha, la postura, la sensibilidad, la fuerza, arcos de movilidad. Pero lo más importante, independientemente de la clínica o de la exploración física, es vamos a objetivizarlo. Hay que objetivizarlo con unos Westy, con una escala funcional SPF-26, SRC-22 o escalas visuales análogas como son las EVAs. Siempre saber qué tratamientos ha tenido previamente. Es hoy día muy común que estos pacientes con dolor crónico sean grandes conocedores de los AINES y cómo usarlos o cómo abusar de ellos. Incluso no es infrecuente que hayan tenido acceso a opiáceos, ya sea en México o en otro país de Europa o de Estados Unidos, que también hayan utilizado esteroides y obviamente tratamientos alternativos, los que se quieran imaginar. Y lo que observamos en las radiografías es una asimetría o una lateralistesis de la L4 sobre L5 en la anteroposterior, con disminución de la distancia intersomática entre ambos segmentos, y en la lateral lo que observamos es una espondilolistesis de grado 1, grado 2 en la escala de Meyer. ¿Qué nos dice esto? Pues que el paciente tiene este desplazamiento vertebral. Todos lo vemos claramente, es L4, L5. Vemos las dinámicas, se mueve, existe remodelación de las plataformas, lo que significa que la inestabilidad de columnas es el generador del dolor, seguramente, y la resonancia magnética. Nuevamente, ¿qué observamos en la resonancia magnética? Son cortes los axiales L3, L4, L4, L5, L5, S1, y lo que observamos es una disminución del espacio intersomático L4, L5 que no reduce con la posición en el decúbito supino, y en la resonancia magnética un conducto lumbar estrecho en ese segmento. También un conducto lumbar estrecho con hidrartrosis facetaria bilateral en L3, L4, y en L5S1 una protrusión circunferencial del disco con pérdida de la relación de lo que yo le digo al paciente blanco-negro, que es el contenido del disco, que es propiamente el amortiguador, la parte viva del disco, con el anillo o con el ánulus, que es lo que debería de contener lo que eso nos ayuda a amortiguar. Y dado esa protrusión, pues ya me habla de un desgaste o de un daño discal. Y lo que estamos acostumbrados es, llegamos al diagnóstico. Tienes una espondilolistesis inestable de L4-L5 asociado a un conducto lumbar estrecho. Y al paciente le vamos a proponer tratamiento. ¿Y cuáles son los tratamientos en la literatura que habitualmente nos han enseñado que tenemos que proponerle? Una fijación in situ, puede ser. Una técnica bone-to-bone, prácticamente pega L4 sobre L5. Si yo lo fijo y el problema es que se mueve, vamos a fusionarlo y no va a haber ningún problema. La laminectomía y la fijación, eso pareciera mejor idea porque además tiene conducto lumbar estrecho, entonces le descomprimo y la coloco los tornillos en L4, L5 y una fusión posterolateral. Pareciera excelente idea también. Y obviamente los que nos gusta hacer las fusiones intersomáticas, no se diga el PLIF o el TLIF en este segmento L4, L5 y solamente hago recalibraje del segmento L3, L4. Solo un nivel
2 niveles, 3 niveles. ¿En qué nos estamos basando realmente para recomendarle un tratamiento a un paciente con estas demandas energéticas? ¿En qué nos estamos basando? Solamente en la explicación de los autores que nos han dado de qué es mejor en una espondilolistesis inestable con esta movilidad, este grado, y que lo que tenemos que considerar es reducirla, no reducirla, descomprimir o no descomprimir, fijar o fusionar. Esas son las recomendaciones en las que nos estamos basando hoy día. Pero, ¿qué pasa si empezamos a considerar los parámetros espinopélvicos? Y cuando hablamos de parámetros espinopélvicos, lo primero que se nos viene a la mente es, son complicados. Tengo que utilizar herramientas de última generación que no están accesibles. Sin embargo, podemos utilizar desde un goniómetro, un sistema PACS, que lo tenemos en la mayoría de los hospitales o incluso muchos proveedores de estudios de imagen ya lo están proporcionando al paciente. También tenemos Surgimap, que es una herramienta mucho más avanzada. Tenemos iMouse Online, que es una herramienta gratuita en Internet. Tenemos aplicaciones de teléfono como el Angle Meter o el Sagittal Balance Application, que son también gratuitas y que nos permiten tener todas estas mediciones. No se diga el Spine Toolbox o el Sagittal Meter, que también son aplicaciones que cobran. Y esta última, Unit Hub, pues es el esfuerzo ya de empresas grandes, en este caso esta pertenece a Medtronic, tratando de fusionar el conocimiento de balance espinopélvico a ya la traducción de incluso el moldeamiento de barras. Todo esto, lo único que nos dice son herramientas para obtener medidas, que son los parámetros espinopélvicos. ¿Cuál es la siguiente generación que nos espera en un futuro? Lo que nos espera en un futuro es la forma de la vértebra, lo que se llama el shape de la vértebra, es decir, van a ser gracias a inteligencia artificial, algoritmos que van a detectar la forma de la vértebra y la forma de la columna. Y en base a eso nos van a decir dónde es necesario corregir y dónde no es necesario corregir. Ese es un paso que ya actualmente se encuentra corriendo en Europa de la mano de Ferran Pellicer y que yo creo que no tarda en dar un campanazo a nivel mundial y que se convierta en el nuevo estándar de oro por encima de todas estas aplicaciones. Y aquí tenemos dos ejemplos. Cuando me dicen es que puede ser muy tardado el medir los parámetros regionales de la zona lumbar con la pelvis, con el goniómetro. Este es un ejemplo de cuánto tardamos en tiempo real con el goniómetro y cuánto tardamos con la aplicación del teléfono celular diseñada por Jan Lewek. Es decir, en uno tardamos 23 segundos y en otro pues sí tardamos 1 minuto y medio porque tenemos que hacer las diferentes líneas, identifico ambas cabezas femorales, el punto medio entre ellas, trazo mi línea hacia el centro de ese uno, posteriormente una línea paralela para que me diga el sacral slope, el pelvic tip, la incidencia pélvica, la lordosis segmentaria o fraccional y la lordosis total de la curva. Eso sería lo más importante para empezar a identificar en todas nuestras radiografías de columna, aún sean procedimientos de solamente recalibraje o de descompresión del conducto, y no se diga si el cirujano va a generar un cambio en la biomecánica de la columna, lo que sería la traducción a colocar tornillos y segundo, fusionar. Porque esa huella que hace el cirujano es para toda la vida y todo un lema que hay en deformidad espinal del adulto es, todo comenzó con 4 tornillos y una fusión hasta que llegó a 30 tornillos. Entonces, estos son 2 videos de lo que hacemos en nuestra rutina al día a día. Con gusto podemos compartir las ligas a esta aplicación telefónica para que la puedan utilizar. Y este otro video muestra el uso del PACS. Aquí sacamos la angulación, esto lo tienen disponible en la mayoría de los servidores actualmente de estudios de imagen. La deficiencia que he encontrado es que es muy sensible. Si aparecen esos 3 puntos significa que liberé el puntero muy rápido y tengo que volver a hacer el ángulo. Ahí estoy recolocando el punto a la línea media de ese 1, o sea, del sacro, a la mitad de ambas cabezas femorales en el centro y la línea que va perpendicular al sacro. Esto nos da la incidencia pélvica. Hoy día van a ver que hay una diferencia más adelante a lo que se considera actualmente. Aquí estoy observando o estoy buscando la curva fraccional.
que va del plato superior de L4 al plato superior de S1. Entonces tenemos incidencia pélvica, curva fraccional o arco inferior. Y luego lo que observo es cuál es la vértebra donde se empieza a observar la transición de la curvatura, es decir, dónde empieza a hacerse sifosis. Ya no se considera L1 como tal. Tengo que considerar la vértebra que se está volviendo sifótica para ver el arco superior. En este caso es 40 grados de la lordosis total del paciente, 20 grados de la curva fraccional y ahora lo que estoy midiendo es el sacral slope, que es basado en la línea del sacro con una paralela al piso. En este caso es de 32 grados. El pelvic tilt es una línea vertical con una línea que sigue la línea que une las cabezas femorales con el sacro. Y todos estos parámetros, observen que nos ha llevado 1 minuto y 55 segundos tomarlos. Es decir, es igual que hacerlo con el goniómetro. Entonces tenemos en el paciente 30 de pelvic tilt, 60 de incidencia pélvica, 32 de sacral slope, una curva fraccional de 20 y una curva total de lordosis de 40 grados. Esto es suficiente para saber qué tipo de curva tiene el paciente que Rusolí. Ahora veamos del lado derecho cómo sería utilizar el Surgimap. El Surgimap es mucho más amigable. Por ejemplo, aquí nos permite dibujar las cabezas femorales y automáticamente el software crea el centro de ambas cabezas femorales. Ya no me pide identificar el centro de ese uno del sacro, simplemente voy del borde anterior al borde posterior y posteriormente me pide, eso sí lo pide Surgimat, ir al borde anterior y borde posterior de ese uno y me da los parámetros espinopélvicos. ¿Qué diferencias observamos? Incidencia pélvica varía 1 grado, pelvic tilt varía 2 grados, sacral slope varía 1 grado. Observen que pueden ser bastante parecidos uno y otro. Entonces, ambos nos pueden dar mucha información y pueden ver que es mucho más rápido hacerlo en Surgimax que en el Max. Regresando a nuestro paciente, sabemos que tiene una espondilolistesis de grado 1, grado 2, de L4, L5, que es móvil, que tiene remodelamiento de ambos platos, que está en contacto bone to bone en las plataformas. Pero, ¿qué debemos de observar en cuanto a los parámetros regionales para poder identificar cómo es nuestro paciente desde el punto de vista de alineación sagital de la columna? Número 1 es la incidencia pélvica. Es una incidencia pélvica de 60 grados. Tenemos un sacral slope de 35 y sabemos que si es de menos de 35 es un Russoli bajo, es decir, un Russoli tipo 1 y tipo 2. Sí, ya desde ahorita tenemos esa idea. Si es un Rusolí de más de 40, tipo 3 o tipo 4, tendría que ser un Rusolí entre 25, entre 35 y 45 o más de 45. Ya sabemos que tiene un mismatch de 11, es decir, estamos 1 grado por encima de lo permitido, pero observamos que hay una discrepancia en los ángulos. Observen que la Oye, ¿cómo te fue el pollo con chorizo? L4 hay No, no, 26, está por media hora. Gracias. L4 a S1 hay 31 grados. Entonces, esto es a lo que tenemos que empezar a presentar toda nuestra atención. Es decir, realmente la distribución de la lordosis de esta paciente, ¿adecuado? Aun cuando el global pareciera aceptable, ¿cuál es el pelvic tilt del paciente? Tiene 28, lo tolerado son 20. ¿Por qué tiene 28 grados? Entonces ya significa que este paciente asociado a lo que está sufriendo en la L4, L5 ya tiene algún grado de retroversión pélvica. Esta retroversión pélvica hace que empujemos las cabezas femorales hacia anterior y aumenta el pelvic tilt. Ya está compensando este paciente. El mismatch de 11.5, ligeramente elevado. Y lo otro importante que actualmente los seguidores de Rusulí nos están recomendando hacer es valorar el ápex y el punto de inflexión de la curva. El ápex es el punto más adelante, más hacia anterior de la curva de la lordosis lumbar. En este caso, el paciente está en 5, está en 4, está en el borde superior de L4. Y el punto de inflexión del paciente se va a T11 sobre T12. Para los que han leído los tipos de Rusolí, dices, pues no me estás diciendo que este Rusolí de 31 es un Rusolí bajo, pero resulta que el Rusolí bajo
debe de tener poca lordosis arriba, más lordosis abajo, y debe de observarse más recta su curvatura en el arco superior, es decir, el punto de inflexión tendría que ser mucho más abajo. Entonces, con estas pequeñas observaciones muy rápidas que hacemos en una sola radiografía lateral de columna, nos damos cuenta que algo no corresponde. El paciente nos está mintiendo su anatomía, que nos está diciendo en los parámetros que medimos que él pertenece a un grupo de Roussoli cuando su fisonomía o su forma de columna, y allí es donde regreso a lo que les comentaba sobre las herramientas de última generación que utilizan inteligencia artificial, que se basan más en el shape, en la forma de las vértebras, es su fisonomía no pareciera un Roussoli bajo. Entonces, algo está pasando con este paciente. ¿Influye la retroversión pélvica? Probablemente. Pero entonces, ¿qué más tendría que saber para saber qué le está pasando a este paciente? Porque entonces, mi punto de vista, lo fijo tal y como está, como podría ser una fijación in situ, pues sí lo voy a fusionar en ese segmento, pero entonces el paciente va a seguir con esta discrepancia, no me está concordando cómo se debe de comportar la alineación sagital de este paciente. Y aquí es donde viene lo interesante. Este es el último artículo del grupo de Roussoli. Observen que ellos basan el ápex para marcar lo que sería el arco inferior y que ese arco inferior habitualmente se corresponde al arco que forma el sacral slope, es decir, son de 35 grados. Pero el arco superior, observen dónde termina en el tipo 1 de Roussoli, termina en 5, en 4, en L3. En el Roussoli tipo 2, el punto apex se encuentra en L4 y el punto de inflexión 3, 2 en L1. En el Roussoli 3 anteverso se encuentra en el medio de L3 y observen cómo va subiendo el punto de inflexión de la curva. ¿Qué otra cosa interesante hay que analizar en este artículo? No todos se basan exactamente al cuerpo vertebral. Es decir, es el punto apex, es lo que esté más adelante. Puede ser el borde superior del cuerpo, el borde inferior del cuerpo, puede ser el disco. Y ese es un horizontal del piso que me forma con la línea de S1. Entonces observen que los arcos inferiores están tomando mucha importancia en este artículo, porque nos dice que verdaderamente esto lo podemos calcular con lo que ellos denominaron el radio de la lordosis segmentaria o el radio de la lordosis inferior. ¿Y qué observaron dentro de este análisis estadístico de todos estos pacientes que vieron? Que cuando tenían una lordosis lumbar de 51 en promedio para una tipo 1, el arco inferior era de 30. El arco inferior de 30 en la tipo 2, en la tipo 3 anteverso 39, en la tipo 3 40 y en la tipo 4 49 50. Lo más importante es este radio de la lordosis segmentaria. Y lo más importante es que nos están dejando que la diferencia entre el arco inferior y el arco superior son 20 grados. Para una lordosis total de 50, lo ideal para ese Roussoli tipo 1 es que fuera un arco inferior de 30. Para una tipo 3 de 60 menos 20 tendría que tener un arco inferior de 40. Y así con la de 70, que es la tipo 4. Entonces ya nos está dando parámetros diferentes a los acostumbrados. Un apex y un punto de inflexión de la curva en la charnela toracolumbar que nos divide en un arco inferior, en un arco superior y que nos habla de la correlación con sacral slope. Y la otra cosa importante que nos da este artículo es que ellos observaron que cuando se hacía una corrección quirúrgica que no cumplía con estos criterios de llevar a un Roussoli adecuado al paciente, tenían más probabilidad de hacer una enfermedad adyacente que aquellos que los corregían óptimamente. Entonces, ¿nuestro paciente dónde quedaría? Pues nuestro paciente quedaría entre un tipo 3 y un tipo 4. El ápex está justo en medio del disco de 3-4, el punto de inflexión está muy alto. Pero ¿qué pasa? Porque el paciente aparentemente no está cumpliendo eso. Observen, midimos una incidencia pélvica de 50, aquí tenemos un globatil de 15. Este es un ejemplo de qué pasa cuando tratamos de corregir efectivamente a un paciente. Del lado izquierdo en el preoperatorio, un sacral lobe de 33, una lordosis global de 61, basándonos en el ápex y en la inflexión.
y con la IP, y con la incidencia pélvica de 45. Una incidencia pélvica de 45 con un sacral de dos bajo, automáticamente nos deja en Russell tipo 1, un Russell tipo 2. Un apex en L5 es un tipo 1. Un apex en L5 cerca del disco de L4-L5 es un Russell 2. Antes se decía 3 discos lordóticos es un tipo 2 o más de 3 discos lordóticos. Entonces vean el ejemplo de un año después de un paciente corregido con una cirugía de L4, L5, L5, C1. El paciente llegó a 50 de incidencia pélvica, un global tilt de 15, que más tarde lo desmenuzaremos, una lordosis segmentaria de 35 y una lordosis global de 55 y un sacral lobe de 35. Lo más importante es que la diferencia entre los arcos superior e inferior son 20 grados. Estamos cumpliendo con lo que nos decía el artículo previo de 20 grados de diferencia que quedan en el arco superior respecto al superior en la lordosis total. Estamos haciendo las cosas correctamente. Y lo otro es, observen cómo cambió el punto de inflexión de la curva torácica. Este paciente ya tenía mecanismos compensadores, producto de lo que estaba sucediendo de L4-S1, tuvo que ampliar la lordosis en segmentos que no corresponden y empezaba a tener fatiga muscular. Es el inicio de los cambios degenerativos o los cambios asociados de la edad o de la deformidad espinal del adulto. ¿Qué hicimos con la cirugía? Llevamos el apex a donde corresponde, llevamos el punto de inflexión a donde corresponde y parámetros espinopélicos que a un año hacen que la paciente esté bien. Este es otro ejemplo. Tenemos un punto de inflexión en el borde inferior del E4, tenemos un punto de inflexión en la unión tóraco-lumbar, un punto apex en el E4, 5, 4, 3, 2, 1, 12. Es decir, si tengo un apex tan bajo, mi punto de inflexión tendría que ser más abajo. En automático, con esta radiografía, basado en lo que hemos analizado en el artículo previo, tenemos que analizarlo de esa manera muy rápido. Algo está pasando. O ese apex va más arriba, o ese punto de inflexión va más abajo. Pero no hay una concordancia, no hay una armonía entre los arcos que nos han demostrado con análisis estadístico. Este es el resultado a 5 y a 3 meses. Observen cómo el apex subió al borde superior del E4, se mantiene en el borde inicialmente de ese E4 a los 5 semanas y a los 3 meses observen cómo cambió al disco de L4 a L5 con los diferentes arcos que tienen 20 grados de diferencia entre el arco superior y el arco inferior. Y lo más importante es, ¿por qué cambió? Porque ese apex de estar a nivel de la última vértebra instrumentada ya disminuyó un nivel y por qué ese punto de inflexión y ese punto apex han disminuido. Observen el cambio que hay en la curvatura torácica y en la lordosis cervical. De tener una inversión prácticamente en la curvatura cervical, el paciente ha ido recuperando poco a poco. Y esto es producto de todo lo que hemos trabajado acá abajo. No es infrecuente que pacientes que tienen lumbalgia y cervicalgia y que vayamos a operar primero la cervicalgia empeoren de la lumbar. Pero lo que es mucho más frecuente es que si operamos mal la lumbar, empeore la cervical. Y lo que estamos viendo ahora con esta corrección de parámetros espinopélvicos es que si van bien del área lumbar, van también bien del área cervical en la mayoría de los casos. Pero si estamos hablando de potencialmente una deformidad, hay que entender los parámetros globales y a veces cuando los vemos así todos en la radiografía panorámica, pues se llena de números, se llena de líneas y se nos es muy confuso. Lo mejor pues es analizar de uno a uno. La línea de plomada que va del centro de C7, una línea vertical que medimos en centímetros, la distancia a el borde posterior de C1. Inicialmente se fue muy estricto, querían 3 centímetros, hoy día se aceptan hasta 5 centímetros por adelante o 5 centímetros hacia atrás. Este paciente del caso que estamos iniciando el día de hoy, vean, tiene un SBA dentro de lo normal. El Global Tilt. El Global Tilt es una línea recta del centro de S7 al centro del sacro de S1 y una línea del centro a las cabezas femorales que intersecta la línea previa a nivel de S1 en el centro y me da una angulación. Tiene 32. ¿Qué nos habla el Global Tilt? El Global Tilt nos habla de la proporción o de la armonía que hay entre la curvatura torácica, porque estamos midiendo desde C7, con la curvatura lumbar, la pelvis y la retroversión pélvica que está haciendo el paciente como mecanismo compensador.
Si estas cabezas femorales estuvieran hacia atrás, ese ángulo se cerraría y estaría normal. Este ángulo está aumentado para el paciente. Entonces, recuerdan que cuando hablamos de los parámetros regionales decíamos el pelvic tilt ya nos está hablando de una retroversión pélvica. El global tilt nos los está confirmando. Este paciente ya tiene mecanismos compensadores que lo han llevado a tener cada vez mayor dolor y que lo traduce como que su handicap ha empeorado. Si hay sobre el T pélvico, este va desde T1 al centro de las cabezas femorales, a la mitad de ese 1, medimos ese ángulo. Este también nos habla de la concordancia o la armonía que debería de existir entre la cifosis torácica, la lordosis lumbar y la pelvis respecto a las cabezas femorales. Y obviamente este paciente está aumentado de lo esperado. Es decir, estamos confirmando con dos parámetros diferentes, uno que va al sacro, uno que va a las cabezas femorales, que nos dice que el paciente ya tiene mecanismos compensadores y que todo parecía muy inocente como una espondilolistesis inestable del E4, L5, cuando ya tiene mecanismos compensadores como de enfermedad deformativa del adulto. ¿Queremos confirmarlo con otro parámetro? Aquí está otro parámetro, que es odontoides pelvis. Del odontoides del centro a la pelvis, una línea recta hacia arriba, y lo que se aceptan son 5 grados. El paciente tiene 9 grados. Es decir, tenemos mecanismos compensadores que están afectando globalmente para que el paciente trate de tener una vida dentro de lo normal y que va a terminar agotando la musculatura, va a llevarlo a sarcopenia de músculos paravertebrales, va a llevarlo a caminar con las rodillas flexionadas, la cadera flexionada y todo lo que sabemos con enfermedad deformativa del adulto. ¿Hay otro más? Sí, hay otro más. Hay otro que del grupo de Lenke que involucró lo que es la mirada horizontal. Pero básicamente ese es para considerar también C0, C1 y C2 como articulación. Probablemente en deformidad cervical y deformidad cervicotorácica sean de mucha utilidad. Para este caso no lo consideré tan útil. ¿Y el gap score? El gap score yo siempre les digo que es el gran chismoso y nos puede llevar a tomar la mejor decisión o la peor decisión del paciente. Este es el gap score A, que tiende a sobrecorregir principalmente a los Rusulis altos, a los Rusulis tipo 3 y a los Rusulis tipo 4. El gap score B o versión B tiene una modificación que hace que sean más nobles con los Rusulis altos. Entonces es muy sencillo, este gap score está en internet, tú lo buscas como gap score y te pide estos datos, la edad del paciente, la incidencia pélvica, el sacral slope, la lordosis de L1S1, aquí sí te pide el L1S1, te pide el L4S1 como la lordosis o curva fraccional y te pide el global tilt del paciente. Y luego lo que hace es un análisis estadístico basado en cuáles serían los parámetros ideales para este paciente. Este es un estudio que se hizo en Europa basado en población sana para tratar de determinar cuál era el radio o la relación normal de cada uno de estos parámetros. Y observen, te dan un punto por la edad. Este paciente no tuvo puntos de la edad. Se está confirmando que tiene una moderada retroversión para que le dan 2 puntos y esa retroversión pélvica es de 13 grados. Nos está diciendo que le dan 2 puntos por una hipolordosis de casi 20 grados. Nos dice que está alineado el paciente, es decir, la caída de la plomada de C7 no está simétrico, es decir, el paciente tiene 0 puntos y hay un severo malalineación positiva. ¿Pero por qué? Si la plomada de C7 dice que está dentro del rango normal. Bueno, pero lo que me está diciendo el Global TIL, lo que me está diciendo el T pélvico, lo que me está diciendo el odontoides pélvico, es que el paciente ya tiene fenómenos compensadores. Entonces, esta herramienta me está detectando cosas que a veces un parámetro en forma individual no me lo va a detectar. Es la importancia de esta herramienta. Y para nosotros también nos da una importancia, porque observen, el sacral slope que tiene el paciente actualmente es de 31, pero el calculado nativo que debería tener el paciente tiene 44.4. Es decir, que no me habían dicho que inicialmente se comportaba como una Rosolí tipo 1, tipo 2, pero que por la forma parecía 3, una 4, pues observen, el GAP lo descubrió, es una 3, tiene 44.4, por punto 6 sería una 4. También me está diciendo que le faltan 18 grados en toda la curvatura lumbar.
y que gran parte, la mitad de esos grados le falta en L4S1 y que lo que quiere es que yo le corrija 13 grados en el global tilt para quitarle esa severa malalineación positiva que tiene. Y un GAP score de 7, para darnos una idea, un paciente con 2 de GAP score tiene 4% de probabilidades de falla mecánica. Un paciente con 5 más se acerca a 50%. Con 7, pues se acerca entre 60 y 70%. Más de 9 es 100% de probabilidades de falla mecánica. Entonces, algo tan sencillo como simplemente ponle tornillos, fíjalo en situ, con esta herramienta nos estamos dando cuenta que no es tan sencillo, que si no hacemos un buen trabajo de corregir estos parámetros que están alterados, este paciente le voy a regalar una segunda o una tercera cirugía o probablemente lo pueda convertir en una enfermedad de deformidad del adulto producto de un cirujano, como es la gran mayoría de las que vemos hoy día en nuestro consultorio. ¿Qué más hemos visto hoy día? Que la pérdida de la lordosis, pues sí, se debe a un índice de la distribución de la lordosis, al arco inferior, a las segmentarias. Entonces, si este paciente tiene 60 de incidencia pélvica, a él le correspondería una lordosis segmentaria de L5-S1 de 20 grados. Tiene 16. De L4-L5 de 15 grados y tiene 2.8. De L3-L4 11.2 tiene 11.1. Las superiores se encuentran dentro del rango normal. Entonces ya nos está hablando de que verdaderamente tenemos un problema no solo de un segmento, ya no de una fijación in situ, que ya tenemos que incluir una corrección de todo el arco inferior. Pero el arco inferior en las rusolis altas son hasta L3. Tenemos que considerar. ¿Pueden apagar sus micrófonos, por favor? Entonces, algo que empezó como una enfermedad de un segmento, resulta que se está convirtiendo en una enfermedad de 3 segmentos. El segundo segmento por pérdida de lordosis segmentaria y el tercer segmento por involucro de acuerdo a su Russoli. Entonces, nuestra cirugía basada en artículos, basada en evidencia de cirujanos que nos recomendaban que en espondilolistesis, dado grado 1, grado 2, L4 sobre L5, si tenía radiculopatía, si contenía conducto lumbar estrecho, si tenía claudicación espinal neurogénica, te convenía hacerle fijación in situ, fijación posterolateral, recalibraje del conducto. Resulta que ya no estamos basándonos nada más en la técnica, sino que tenemos que basarnos en objetivos de alineación sagital. A este paciente le tenemos que corregir la curva fraccional que ha perdido por la listesis y por la enfermedad adyacente, revertir la retroversión pélvica, porque este es el inicio del desbalance espinopélvico del adulto. Y este paciente tiene pelvic tilt, global tilt y T1 pélvico alterado. Tenemos que restaurar la forma de acuerdo al Russoli, es decir, llevar a una concordancia y una diferencia de arco superior, arco inferior de 20 grados, donde la predominancia de la lordosis sea en el arco inferior, que su apex sea donde le corresponde de acuerdo al Russoli y su punto de inflexión de acuerdo al punto de Russoli. Es aquí donde vienen herramientas como el Surgimap que nos ayudan a planear. Aquí lo que estamos haciendo en el Surgimap primero es una corrección de la listesis, suponiendo que al paciente le llevamos un 100% de corrección de la listesis. Observen cómo se ven cortadas las imágenes. Segundo, estamos planeando una caja, un separador intersomático, una jaula, dependiendo de los países donde nos encontremos. Estamos diciendo queremos uno de 10, uno de 15 grados, una altura 15 grados. Entre más altura anterior tengamos, menos altura posterior vamos a tener. En L4, L5, ¿qué pasa? Pues igual, quiero unos 10, quiero unos 15 grados, le pido al Surgimac que me lo corrija y observen cómo se va la espalda de espalda. Cuando vemos esto, decimos, oye, pero voy a dejar al paciente viendo al cielo. No, tenemos que hacer una corrección de la radiografía una vez que hayamos colocado las 3 cajas o las 3 jaulas con las angulaciones que hayamos deseado. Y observen, cuando le pedimos que haga la corrección de acuerdo a esa caja, automáticamente lo corrigió. Lo corrigió. Entonces ya tenemos, de acuerdo a su GMAP, qué altura de caja, qué lordosis de caja le conviene a este paciente. En este caso son 2 de 15 grados en L4, L5, L5, C1. De altura puede ser de 2, 10, 13 grados, puede ser de alrededor de 15 grados y además nos ayuda a medir la longitud y diámetro de los tornillos a utilizar. Es decir, podemos entrar
ya con la cirugía planeada quirófano y que el técnico de la casa comercial sepa qué es lo que vamos a utilizar, que nosotros ya demandemos tener esos productos en la cirugía y no que lleguen y que no sepamos qué nos van a dejar, que tengamos que hacer una cirugía de acuerdo a lo que nos han llevado. Entonces, así es como se planeó la corrección de este paciente. Observen cómo el ápex de la curva se va a L3 y el punto de inflexión cambia a nivel del tornillo. Y aquí tenemos a mano izquierda los parámetros de cómo se verían una vez que el paciente haya tenido la rehabilitación necesaria para perder los parámetros compensatorios. Es decir, el pelvic tilt, que fue la primera herramienta que nos ayudó a descubrir que este paciente tenía retroversión pélvica, la ideal es bajarlo a 17.8. El sacral slope de 36 nos los pide en 47.2, es decir, nos está pidiendo curva tipo 4. La lordosis lumbar de 58. ¿Pero por qué 58 si son incidencias pélvicas altas de 65? Precisamente, los Rusolis 3 y Rusolis 4, su incidencia pélvica es alta y tienes que darle menos 10 grados de lordosis lumbar. A los Rusolis bajos, que son 40, 50, les tienes que dar más de 10 grados. Entonces, esto es muy importante ya tenerlo conceptualizado. No a todos los pacientes es más, menos 10 grados. Rusolis bajos son menos de 10 grados, Rusolis altos son más de 10 grados. Apex de curva altas son para Rusolis altos. Apex de curva bajos son para Rusolis bajos. Inflexión de las curvas bajos son Rusolis bajos. Inflexión de la curva de la lordosis lumbar alto son Rusolis altos. Y son cosas que lo vemos en una radiografía sin necesidad de medir la gran mayoría de las veces. Y esto nos ayuda a lo que nosotros hemos denominado una cirugía a la medida. Sabíamos que teníamos que corregir los 3 niveles. ¿De qué dependía el tercer nivel? Un poco de neurofisiología y un poco de la curva. Hicimos un nivel de ALIF, L4, L5. Hicimos 2 niveles de ALIF en L4, L5, cajas de 15 grados. Observen que una es menos alta que la otra. Y medimos el paciente en supino, medimos y teníamos 33 grados de lordosis lumbar. Habíamos cumplido nuestro objetivo con la curva fraccional. Arriba requeríamos muy poquitos grados. Entonces decidimos ya no ir por ALIF, ya no ir a hacer el release anterior, aunque muchos cirujanos hubieran dicho, pues ya estabas ahí, mejor hubieras hecho el L3, L4, pero la morbilidad vascular en un L3, L4 vía anterior es mucho mayor elevada que en un XLIF. Entonces perdimos tiempo, 15 minutos, lo colocamos de lado, colocamos una caja lateral, también de titanio 3D, de 6 grados, y medimos la angulación cuando hicimos la pronación del paciente para los tornillos. Teníamos 40 grados. ¿Qué observamos desde el punto de vista neurofisiológico? L4, L5, es decir, la raíz que va en la segunda caja de ALIF, que es de L4, L5, y que va entre la L5 y C1, son las dos raíces emergentes, una de tránsito, como lo quieran ver. Esto es lo que había mejorado después. Cuando colocamos la caja lateral, hubo una mejoría todavía mayor de la raíz L4, L5, es decir, sí había cierta injerencia del conducto lumbar estrecho que observamos en L4, L5. Y además, si recuerdan las dinámicas, tenía una hipermovilidad de ese segmento. Entonces teníamos 2 argumentos más el tercer argumento, que para mí es el más importante, que es restablecer el arco inferior en una rosolía alta, que por eso se tenía que involucrar. Y este es el antes y el después. Observen, de un 35 y un 8 lo llevamos a un 60 y 40. ¿Recuerdan los puntos de inflexión? Al frente, entre la unión L3 y L4. Punto de inflexión alto. Diferencia entre el arco superior y el arco inferior de 20 grados. 43 de sacral slope. Pareciera que nos acercamos y no es artesanal, no es que el cirujano entre a la cirugía a ver qué le va a hacer al paciente. Todo esto fue un pre-planning antes de llevar al paciente. Sus cajas fueron seleccionadas antes de que el paciente entrara a la sala, longitud del tornillo, incluso el moldeamiento de barra. Observen dónde está el ápex de esa barra, la curvatura. Es un ápex muy alto de la barra, precisamente fomentando esa curvatura de los Rusolis altos. Aquí está el antes y el después. Actualmente el paciente tiene 21 de 28 de pelvic tilt, como los primeros cambios que hay en el posoperatorio inmediato. Y lo más importante es la lordosis segmentaria, 16 contra 24, 2.8 contra 14, 11 contra 9, y así sucesivamente. Estos son el SBA, como ven,
parecía que este paciente merecía el SBA que tenía. Es decir, estaba dentro de los 5 centímetros, está normal. Pues resulta que una vez que corregimos la curva, observen cómo su SBA se va por delante del cuerpo de C1, ya no cae exactamente en el cuerpo de C1. Es decir, SBA puede ser engañoso todavía para considerarlo en la etapa de deformidad que tenía el paciente. ¿Qué otra cosa observamos? La curvatura cervical. Y el paciente lo primero que dice en el posoperatorio inmediato dice, sí, me duele la espalda, me están sangrando las heridas, tengo el dolor de las suturas. Pero ¿qué cree, doctor? Yo habitualmente he cambiado de almohada porque me dolía el cuello y ahora ya no me duele. Son los analgésicos, no te preocupes. Pues resulta que no, por la alineación. Global Tilt, de 32 lo bajamos a 19. También nos habla de una mejor armonía de las curvaturas torácica y lumbar. T1 pélvico, observen, de 24 bajo a 22. Este seguramente va a ir progresando conforme a la movilidad de la terapia del paciente. El odontoides pelvis, de 9 bajo a 2. Recuerden que es 5 más o menos lo que se acepta como tolerado por nuestra columna. Y lo más importante, observen el gap score. No siempre lo obtenemos así. Obviamente, los que cambian son los parámetros que le hemos ingresado, que esos son producto de la cirugía, como es el sacral slope, la lordosis L1S1, la L4S1, el global tilt, y nos dice que el paciente está alineado. Si tenemos un paciente alineado, ¿qué tenemos? Baja o prácticamente nula probabilidad de complicaciones mecánicas. Tendremos que ir vigilando los mecanismos compensadores que se dan en el tiempo. Esto nos hace pensar que tenemos que tener mensajes a llevar a la consulta y a quirófano, que considerar que la alineación sagital es dinámica a lo largo de la vida, que la adaptación en la columna del envejecimiento debemos entenderlo como una obligación del cirujano de columna que está tratando de mejorar la calidad de vida. Esto yo lo traduzco de una manera más sencilla. Ya decirle a un paciente de 60 años, todavía no estás tan mal para operarte y que cuando regresa a los 70, 80 años, pues resulta que ya estás muy mal, pero ya tienes todas unas comorbilidades que ya no te voy a poder operar. Le estamos robando calidad de vida porque actualmente el, el promedio de vida a nivel mundial ha subido. Ya cada vez más frecuentemente llegan pacientes de 80, 90 años solos, sin familiar, manejando y con vida social activa. ¿Qué procedimientos afectan esta biomecánica de la columna y por ende la alineación sagital? Un disco simple, abierto, tubular o endoscópico, lo va a afectar, porque el disco en conjunto es el culpable del 80-85% de la lordosis del segmento. La vértebra aporta un 15% restante. Entonces, lo que yo manipule del disco me va a manipular la alineación sagital en algún momento de la vida. Entonces, ya esto que decíamos, quitar hernias no es más fácil que fusión y además no le haga daño al paciente, es de acuerdo a los ojos de quién y en qué momento. La fusión de uno o dos segmentos o multisegmentaria, sea cual sea el acceso elegido, a leaf, ex-leaf, T-leaf, P-leaf, segmentos flotantes que odio ver, fusiones posterolaterales que odio ver, todos me afectan la alineación sagital. La deformidad espinal es indudablemente parte de la vida y todos los pacientes la van a tener. Nuestro deber es entender cada uno de estos parámetros, no considerar que una fusión de un nivel no tenemos que valorar parámetros espinopélvicos. Toda deformidad producto de un cirujano iatrogénico, que es un término que tenemos que olvidar, empieza por una fusión de un segmento. Y esta es la última. Muchas gracias. No sé si tengamos preguntas. Tenemos todavía unos minutos para contestar. Preguntan sobre los ángulos del L1 pélvico y el T4 pélvico. Actualmente hay un gran cambio, hay una gran revolución por ya no nombrar los ángulos solamente de acuerdo a las vértebras. De hecho, por ejemplo, la tradición de decir cifosis, refiriéndome a la columna torácica de T4 a T12, eso es muy variable. Puede ser que sean pacientes
que su cifosis sea más corta o más larga. Entonces, estos ángulos que en algún tiempo fueron muy populares, considerando una vértebra en particular en relacionarla con la pelvis, ahorita cada vez están quedando más en el pasado. Ahorita, por ejemplo, la escuela tanto del T1 pélvico, del C7 pélvico, del C2 pélvico, de la vista horizontal pélvico, pareciera que están tomando cada vez más fuerza y más empatía también por los cirujanos, porque nos habla de una relación entre las columnas y no una relación entre una y otra vértebra. Pero definitivamente, ahorita estamos hablando de esto. Yo creo que en un futuro hay que poner mucha atención en lo que está haciendo en Europa el doctor Pellicer, en Barcelona específicamente, porque él ya se está tomando en cuenta la forma de la columna, es decir, no un ángulo que mido de L1 a S1, sino cómo es tu lordosis lumbar de acuerdo a cómo tienes las vértebras tú acomodadas. Y esto va un paso más a lo que vendría en un futuro en la corrección. Desde mi punto de vista, este último artículo que les presenté, estos dos últimos artículos que les presenté, que es el último de Russoli, que nos habla de un arco inferior y su relación con el sacral lobe, con un ápex y un punto de inflexión, para mí ha sido de los aportes revolucionarios a lo que es alineación de balance sagital en la columna vertebral. El otro punto importante que yo he observado revolucionario es que de acuerdo a la incidencia pélvica ya nos dijeron cuánto le corresponde a cada segmento de lordosis segmentaria. Ya no es el de déjale mucho abajo o si tiene mucha incidencia pélvica, dale mucha lordosis, sí, pero ¿dónde va la lordosis? Porque sabemos que la fisonomía de la columna sí cuenta y cuenta muchísimo. Si transformas una Russoli 1 en una Russoli 3, va a fracasar. Si transformas una Russoli 3 en una Russoli 1, la vas a hacer una espalda plana. Sí, el doctor Surgimab, hay un problema con servidores, con la IP de las computadoras de Latinoamérica. Creo que algunos países todavía como Colombia y Chile permiten descargarlo. Algo que puedes hacer es, hay una forma de cambiarle el IP a tu computadora a un IP europeo, un IP de Estados Unidos o un IP de Sudamérica y te permite descargar el Surgimab y tener incluso hasta una cuenta. A ver, ¿cómo quedó? La mayoría de los pacientes, yo ya después de observar la fusión con una alineación espino-pélvica adecuada, yo ya no les puedo restringir actividad como golf, tenis, pádel. Tengo pacientes que hacen pádel 2, 3 veces a la semana, golf 2, 3 veces a la semana. Incluso tengo un paciente que hace deportes extremos y mientras el paciente mantenga su balance y fusione, yo garantizo que el segmento que estoy realineando ya no se va a mover. Entonces, ese es mi parámetro para decirle al paciente, no te limito. Ya lo del IP, lo de las cuentas nuevas, tiene que ser con una IP extranjera. Eh, ¿A dónde? Hombre, hay mucho frío. sí, yo concuerdo con el doctor José María Jiménez Ávilas que esto tiene que ser rutinario. No hay paciente que no debamos de tener con parámetros espinopélvicos. Yo hoy día, cuando observo que presentan casos de fusión, el más claro es una fusión endoscópica biportal, y que no me están poniendo los parámetros espinopélvicos, yo me pongo inquieto, me pongo no de malas, pero sí con mal sabor de boca de que no sé qué están haciendo al paciente. Digo, sí, muy bonito, están diciendo cómo ponen la caja, los tornillos. Vuelvo a lo mismo ejemplo de cuando empecé el caso. Entonces, claro, está inestable, tiene un golpe bone to bone del L4-L5, lo voy a fijar. Esos artículos decían que hicieras eso y le tenía que ir bien y resulta que no le iba bien. Y ahorita con toda la alineación de balance sagital, lo que sabemos es de que muchos de los mitos que hemos llevado a lo largo de nuestra formación como cirujanos de columna, de te voy a terminar operando en unos años, todos se terminan reoperando. Probablemente son muchas cosas que yo no estaba haciendo bien en el pasado en cuanto a alineación sagital, en armonía de las curvas, y simplemente veía la progresión, lo que decíamos que era historia natural. ¿Qué más? Ok, okay. Aquí nos están mandando cómo poder descargar el Surimap. Hay que cambiar el IP de tu computadora, que sea de Estados Unidos o de Europa. No, el que tú digas
que tú vas a colocar una caja de 10, de 15, de 20 grados, no significa que vayas a aumentar esos grados en real. Por eso yo siempre hago mediciones transoperatorias. Lo que vieron son imágenes de fluoroscopio, es decir, no se ocupa un software especial. Estaba hablando justo recientemente en una plática con Lenke y Sheffield, estaban diciendo que ellos sí tienen un chasis de cuerpo completo transoperatorio, entonces toman una lateral en la posición del paciente y hacen mediciones de ángulos. Nosotros lo que hacemos con un fluoroscopio de quirófano, que actualmente ya la gran mayoría tienen el mouse integrado para que tú puedas medir estos ángulos. Yo mido los ángulos de lo que voy haciendo y dependiendo de lo que vaya haciendo y lo que vaya logrando, sé que me tengo que extender más o me tengo que exigir más, o este paciente le hubiera tenido que hacer osteotopías tipo 1 o tipo 2 para llegar a mi objetivo. El chiste es, tu cirugía ya va a lograr objetivos de balance sagital. Y Oscar Adrián Limón nos permite el artículo. Con gusto, debemos de tener tu correo electrónico, pido que te lo mande. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por lo general, no siempre coexisten la deformidad coronal y sagital. Son muy diferentes. De hecho, esta está enfocada a la alineación sagital. Si gustan y hay interés, podemos dar una de deformidad coronal. Eh, lo que hay que, en el adulto como tal, si coexisten deformidad coronal y sagital, lo más importante, el número 1, target, es alineación sagital. El target número 2 es curva fraccional, el arco inferior de Russellini. Y en número 3, la main o la curva principal. Es decir, si tiene mucha lordosis lumbar, mucha escoliosis o deformidad coronal lumbar, la quiero corregir y llevar a menos de 20 grados. Y lo otro, que en el adulto no se hace de rotación como en el adolescente. La coronal obedece a otras clasificaciones y a otros parámetros que con gusto más adelante les podemos preparar una plática y se las podemos compartir también. Sí, nos pregunta Javier Andrés Martínez Silva que si además de hacer el acceso anterior o el acceso lateral, lo podríamos hacer con cajas intersomáticas y osteotomías tipo 1, tipo 2. Definitivamente sí. Eh, Aquí lo que tendrías que hacer, y como se los digo a mis fellows del curso de alta especialidad, es no todo lo tienes que resolver forzosamente por una vía anterior o una vía lateral. Hay pacientes que no tienen un corredor amigable para una vía anterior. ¿Qué te obliga? Tienes que seleccionar cuál es la mejor caja que vas a colocar en ese segmento para tratar de que con la pura caja tengas una altura que te ayude a recuperar esos grados de lordosis. Si tienes que recuperar 5 grados de lordosis, yo no dudaría que por una vía posterior lo vas a conseguir. Si tienes que recuperar más de 15 grados de lordosis, tendrías que colocar una caja banana muy larga, de unos 30 por lo menos, 32 de largo, muy alta, que además tenga algo de angulación incluida, unos 6, 8 grados, y hacer unas osteotomías tipo 2, un Smith-Peterson, y cerrarlo muy bien para conseguir esos grados. Si tú me preguntas qué prefiero yo, me es más sencillo hacer el ALIF y el XLIF que todo este trabajo posterior y con menos morbilidad en mis manos, ¿no? Sí, vamos a compartir la grabación de la plática al doctor Musiño. Y, deformidad cervical también son, igual que en la deformidad coronal, son otros parámetros que hay que incluir. Hoy día, el T1 slope está tomando mucha fuerza en deformidad de la unión cérvico-torácica y lo más importante es conservar la mirada al horizonte. Entonces, con gusto, digo, estas dos son inquietudes que yo creo que merecen una plática por separado, tanto la deformidad coronal como la de los parámetros en deformidad cérvico-torácica o de la unión craneocervical. El síndrome de cadera-columna que nos pregunta el doctor David Cedeño. De hecho, actualmente, todo cirujano de columna yo creo que tiene que entender muy bien también la biomecánica de la articulación coxofemoral. Es muy frecuente que coexistan estos problemas. Últimamente los artículos
han sido como muy ambiguos de puedes ir primero a la lumbar, puedes ir primero a la articulación coxofemoral. Yo soy de la idea de que si voy a construir más de 3 segmentos, primero tengo que recomendar la articulación coxofemoral. Probablemente un mecanismo de doble movilidad, una copa un poquito más asentada y un poquito más horizontal sobre el acetábulo, va a hacer que tengamos menos probabilidad de luxaciones de la prótesis después de la corrección de la columna lumbar. Entonces, sí es fundamental que el cirujano de columna hoy día, de hecho eso lo acabamos de ver en el Congreso de Bruselas con Jan Leweck, que él ya está tomando mediciones hasta el nivel de la rodilla, hasta el nivel de los cóndilos, porque está tomando en cuenta todas estas disfunciones de articulaciones de la cadera o de prótesis de la cadera que están teniendo después de cirugías o de correcciones de la columna. Ilfredo, creo que tienes una pregunta. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la plática, sobre todo por incluir este caso que es el caso típico, el caso trampa, ¿no? Cuando tienes los parámetros de espino pélvico, sobre todo con incidencias pélvicas altas, que no sabes si son tipo 3 o tipo 4, porque los pacientes con incidencias pélvicas altas tienen más capacidad de compensación. En este caso, inclusive se vio que el eje vertical sagital estaba normal, pero no era real, no era su real. Entonces, cuando se corrige, ya inclusive agarra su eje vertical sagital normal y queda mucho mejor con una horizontalización de la mirada. Y lo que sí quería resaltar era eso, precisamente. A veces tú no sabes lo que discutíamos al comienzo del felo, Sergio, Pedro, Axel, los que discutíamos, ¿cómo sabes si es un tipo 3, si es un tipo 4? O sea, esa curva, esa lordosis, ese apex, es un apex compensatorio, esa retroversión pélvica que se vio que redujo, es compensatoria, esa inclinación global es compensatoria, porque muchos pueden hacer el error, oye, este paciente tengo un eje vertical sagital alineado, yo solo tengo que reducir el segmento afectado. Y ya viene lo que mencionaba, la enfermedad de segmento adyacente, la sobrecarga de los tornillos. Y ese paciente en particular tenía sobrecarga de los segmentos superiores, ya tenía signos de sobrecarga, estaba estrechando una hipertrofia de ligamento, una hipertrofia de faceta y estaba haciendo parámetros compensatorios. Entonces, es lo que lo que siempre traté de discutir, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros compensatorios? Ese paciente está compensando. ¿Es un verdadero Rousseau tipo 3? ¿Es un verdadero Rousseau tipo 4? Mucho más fácil es ver un tipo 2, un tipo 1, donde las incidencias pélvicas son más bajas y generalmente las alteraciones segmentarias de los pacientes se ven a legua. Tú ves una hernia, tú ves un disco, tú ves una listesis, tú ves una hipertrofia de faceta, pero los que tienen incidencias pélvicas altas son pacientes muy engañosos. Y a la final tú crees que están entre los parámetros normales y si no ves los parámetros compensatorios te puedes equivocar y a la larga el paciente lo va a pagar. Entonces, de verdad que muchas gracias por aclarar esa parte de la plática. Para mí es súper importante que eso siempre se toque porque a veces solo nos basamos y no nos basamos en la compensación. Sí, yo creo que el gran delator en este paciente, uno, fue el pelvic tilt aumentado, y dos, que no había una concordancia de la forma de su columna con los parámetros que yo tenía de acuerdo a la clasificación de Rusuli que le tocaba. Entonces, al observar esa discrepancia, radiografías panorámicas, y el paciente literalmente bajó, se hizo las radiografías panorámicas, subió, y encontramos que realmente ya tenía varios criterios de deformidad espinal del adulto asociado a esa deformidad segmentaria. Pero, Así es. pero si yo encuentro parámetros regionales, el Biltil, Sacral Slope, todo lo que medí en un inicio, lo encuentro dentro de lo normal con su fisonomía o su forma de la columna, yo digo, este es un rosolital, probablemente ese paciente solamente le hubiera descomprimido L4, L5. Así es. O sea, hay que estar muy alerta de esos A pequeños todo. parámetros que pueden hacer la diferencia entre un paciente que no te vas a quitar
de la consulta, ¿no? Así es, doctor. Muchas gracias. Pues de nada, gracias a todos. Ya superamos las 7:07 de la noche. La gran mayoría siguió conectado. Muchas gracias por su interés. Compartiremos los artículos y esperamos vernos primero hoy a las 8 de la noche en el AMSICO, Academia AMSICO de Juniors y de Fellows de columna, con la presentación de protocolo ERAS en pacientes de cirugía de columna. Muchas gracias a todos y muy buenas noches.